Un anciano de 70 años está atado a un poste de madera. Las llamas ya le están devorando los pies. No grita, no suplica, no llora. Solo levanta la vista hacia el balcón donde el rey de Francia lo observa quemarse. Y hace algo que paraliza a todos los que están mirando. Levanta la voz. Papa Clemente, Rey Felipe, antes de que acabe el año, os cito a comparecer ante el tribunal de Dios. Vosotros, que habéis condenado a inocentes, seréis juzgados. Silencio en la multitud. El rey se burló desde el balcón. Es el 18 de marzo de 1314. París, frente a Notre Dame. Y el hombre que acaba de pronunciar esa maldición se llama Jacques de Molay. Fue el hombre más poderoso de la cristiandad. Banquero de reyes. Comandante de un ejército de 20.000 guerreros. El último gran maestre de los caballeros templarios. Lo que ocurrió en los meses siguientes con los hombres que lo quemaron aterrorizó a toda Europa y convirtió ese día en el momento en que el mundo entendió que los templarios no eran simplemente una orden de monjes guerreros. Eran algo más, algo que el rey y el papa habían intentado destruir durante 7 años, algo que 2.000 hombres torturados en las mazmorras de París nunca pudieron borrar completamente. ¿Cómo fue que 9 hombres solitarios, excavando en silencio bajo las ruinas de Jerusalén, se convirtieron en los dueños del mundo? ¿Qué encontraron ahí abajo que nadie ha podido explicar en 900 años? ¿Y qué se llevaron la noche antes de que el rey los arrestara a todos, que Felipe IV nunca pudo encontrar, aunque arrestó a 2.000 hombres y los torturó uno por uno? Esta noche descubriremos quiénes fueron realmente los caballeros templarios. No la leyenda, no el mito, los hombres reales, lo que excavaron, lo que construyeron, lo que confesaron bajo tortura y lo que se llevaron a la oscuridad cuando todo terminó. El año es 1119. Los cruzados han tomado Jerusalén hace 20 años. La ciudad santa está en manos cristianas, pero los caminos que llevan hasta ella son un matadero. Bandidos, sarracenos, tribus nómadas. Los peregrinos que viajan desde Europa hasta Tierra Santa mueren por miles en esas rutas. En 1119 se estimaba que más de 3.000 peregrinos habían muerto ese año solo en el tramo entre Jaffa y Jerusalén. Sus cuerpos se quedaban en el camino. En 1119, el patriarca de Jerusalén, Gormón de Piquigny, envió una carta al Papa describiendo el problema. En los últimos 12 meses había contado personalmente más de 300 cadáveres de peregrinos en el camino entre Jaffa y la ciudad. 300 en un año, en un solo tramo. Y entonces aparecen 9 hombres, solo 9. Se llaman Hugues de Payns, Godfrey de Saint-Omer y 7 más. 9 caballeros franceses que le dicen al rey de Jerusalén, Balduino II, que quieren proteger esas rutas. Balduino II los mira. Son 9 hombres contra cientos de kilómetros de caminos y decenas de miles de peregrinos al año. Pero hace algo que ningún historiador ha explicado satisfactoriamente. Les cede el ala sur del templo de Salomón, la estructura construida sobre las ruinas del templo, donde el Arca de la Alianza estuvo por última vez antes de desaparecer. Y durante 9 años completos, esos 9 hombres no escoltan a ningún peregrino, no combaten a ningún bandido, no construyen nada visible, solo excavan. Las excavaciones arqueológicas modernas han confirmado lo que los historiadores medievales documentaron. Los templarios excavaron de forma sistemática y metódica bajo el templo de Salomón durante esos 9 años. Túneles, cámaras subterráneas, galerías talladas en la roca viva. ¿Qué buscaban?
Esa es la pregunta que lleva 9 siglos sin respuesta definitiva. La teoría más documentada: el Arca de la Alianza. El cofre sagrado que, según el Antiguo Testamento, contenía las tablas de los 10 mandamientos y que desapareció de la historia registrada cuando Nabucodonosor destruyó el primer templo de Salomón en el 587 a.C. 600 años de silencio sobre el objeto más sagrado del mundo bíblico. Y de repente, 9 caballeros franceses deciden instalarse exactamente donde fue visto por última vez. La segunda teoría, que los académicos medievales tomaban igualmente en serio: los documentos secretos de la primera iglesia cristiana, los evangelios prohibidos, los textos que los primeros obispos quemaron porque contradecían la doctrina oficial. La tercera teoría, la más oscura, y la que ningún documento oficial confirma ni desmiente: que encontraron algo que no tienen nombre para describir, algo que cambió completamente su comprensión de Dios, de la fe y del poder. Lo que sí sabemos con certeza es lo que ocurrió cuando salieron. 1128. 9 años después de instalarse bajo el templo, los 9 caballeros regresan a Europa. Traen algo. No se sabe qué. Los inventarios de sus bienes personales al cruzar la frontera registran un peso de carga inusualmente alto para 9 hombres con votos de pobreza. En el concilio de Troyes, ese mismo año, el Papa Honorio II les otorga reconocimiento oficial como orden religiosa. En un tiempo récord que ningún proceso eclesiástico de la época igualaba. Les dan su propia regla, su propio fuero, sus propias leyes. Un templario no puede ser juzgado por ningún tribunal civil. No paga impuestos a ningún rey. Solo responde ante el Papa. En el siglo XII eso era exactamente lo mismo que la inmunidad total. Y en los 20 años siguientes, la orden pasa de 9 hombres desconocidos a ser la fuerza militar más temida de Europa, con 9.000 caballeros, 20.000 hombres de apoyo, castillos en Portugal, España, Francia, Inglaterra, Italia, Tierra Santa y los reinos cruzados. Nadie monta una operación así en 20 años sin un capital inicial extraordinario. Nadie consigue inmunidad papal en tiempo récord sin tener algo que ofrecer a cambio. ¿Qué tenían los 9 hombres del templo que hacía que el Papa y los reyes de Europa los trataran con esa deferencia inmediata? Esa pregunta tiene varias respuestas posibles, todas perturbadoras. El sello oficial de los caballeros templarios muestra a 2 caballeros compartiendo un mismo caballo. El mensaje era claro. Eran tan pobres que 2 guerreros tenían que montar el mismo animal. Era también la mentira más grande de la Europa medieval, porque mientras ese sello circulaba por toda la cristiandad como símbolo de humildad y renuncia, los templarios construyeron el sistema financiero más sofisticado que el mundo había visto hasta ese momento. Inventaron la carta de crédito. El mecanismo funciona así. Depositas oro en un castillo templario en París. Recibes un documento codificado con el valor del depósito. Viajas a Jerusalén y presentas el documento en otro castillo templario. Recibes el oro, sin transportar metal, sin el riesgo de ser robado en el camino, sin depender de nadie más. Eso es exactamente lo que hoy llamamos un cheque de viajero, y los templarios lo inventaron en el siglo XII. Pero eso era solo el principio. Los templarios prestaban dinero a los reyes de Europa, a todos, al mismo tiempo, a veces a reyes que estaban en guerra entre sí. El rey de Francia necesitaba financiar una campaña militar. Los templarios le prestaban. El rey de Inglaterra necesitaba pagar a sus mercenarios. Los templarios le prestaban. El Papa necesitaba construir una basílica. Los templarios financiaban la obra,
cobraban intereses, administraban propiedades, gestionaban herencias, recaudaban impuestos en nombre de los reyes a cambio de una comisión. Para 1200, la Orden del Temple era el mayor propietario de tierras de Europa occidental. Sus activos totales, en términos modernos, equivaldrían a cientos de miles de millones de dólares, y cada uno de sus miembros, individualmente, tenía prohibido poseer una sola moneda. Votos de pobreza personal, riqueza institucional ilimitada. Esa estructura era perfecta, y era perfectamente imposible de destruir desde fuera. Pero había un punto débil que los templarios nunca vieron venir. Habían acumulado tanto poder que los reyes de Europa ya no los necesitaban para sobrevivir. Los necesitaban para no hundirse, y un hombre que te necesita para no hundirse no te agradece, te odia. Porque si un rey moría, su deuda con los templarios pasaba al siguiente rey. Si un papa cambiaba de opinión, sus préstamos pendientes seguían vigentes. El dinero no tenía religión ni lealtad política, solo tenía deudores. Y el deudor más peligroso de Europa estaba a punto de decidir que había una forma mucho más eficiente de saldar una deuda que pagarla. Felipe IV de Francia era el rey más endeudado de Europa. Había financiado 2 guerras con dinero templario. Debía cifras que no podía pagar. Y a diferencia de sus predecesores, Felipe IV no era el tipo de hombre que acepta vivir bajo la sombra de una deuda. En 1306, Felipe IV expulsó a todos los judíos de Francia y confiscó sus bienes. Era su forma habitual de resolver problemas financieros: encontrar a alguien con dinero y quitárselo con alguna justificación legal. Al año siguiente miró a los templarios. Eran perfectos para ese propósito. Eran extranjeros en espíritu, aunque vivieran en Francia. Tenían más riqueza que nadie, y llevaban años acumulando suficientes secretos como para que cualquier acusación de herejía pudiera sonar plausible. Solo necesitaba una excusa. Un monje renegado, llamado Esquieu de Floirán, se la dio. Decía que durante su tiempo en la orden había presenciado rituales blasfemos, adoración a ídolos, blasfemia contra Cristo, actos obscenos durante las ceremonias de iniciación. Felipe IV escuchó con mucho interés y empezó a planear. En el verano de 1307, Felipe IV envió órdenes selladas a cada bailío, cada sheriff, cada oficial de justicia en todo el territorio de Francia. Las órdenes eran idénticas y llevaban una instrucción específica impresa en la parte exterior del sello: no abrir hasta el amanecer del viernes 13 de octubre de 1307. Era la primera vez en la historia europea que un operativo policial se ejecutaba de forma simultánea y coordinada en un país entero. Felipe IV había inventado el concepto de redada nacional, y el objetivo eran los templarios. Al amanecer del 13 de octubre, en cada ciudad, cada pueblo, cada aldea con presencia templaria en Francia, los oficiales del rey irrumpieron en los castillos, las iglesias y las casas de la orden. Arrestaron a más de 2000 hombres en un solo día. Entre ellos, Jacques de Molay, gran maestre de la orden. Detenido en el Temple de París, el cuartel general de la orden en Francia, donde esa misma mañana había desayunado con el rey Felipe como invitado de honor. Molay no opuso resistencia. Ningún templario opuso resistencia. Y eso es algo que los historiadores han debatido durante siglos, porque los templarios eran guerreros de élite. Habían combatido en Tierra Santa durante generaciones. Tenían armas, tenían entrenamiento, tenían la organización para haberse defendido, pero no lo hicieron. La explicación más aceptada es también la más inquietante.
Sabían que era imposible, que no era una redada local, que era toda Francia al mismo tiempo, y que resistir habría justificado todo lo que el rey quería que pareciera cierto. Había otra razón posible. La noche anterior, la flota templaria había zarpado del puerto de La Rochelle. 18 galeras cargadas hasta los topes, con lo que realmente importaba. El puerto de La Rochelle era el principal puerto marítimo de los templarios en Francia. En él guardaban una parte significativa de su tesoro y sus documentos más importantes. La noche del 12 de octubre de 1307, la víspera de los arrestos, testigos en el puerto documentaron una actividad inusual. 18 barcos cargando durante horas en la oscuridad, sin antorchas, sin gritos de mando, en silencio. Al amanecer del 13, cuando los oficiales del rey llegaron al puerto, los barcos habían desaparecido. Se enviaron naves de búsqueda. Se interrogó a marineros. Se ofreció recompensa por información. Nada. 18 galeras templarias cargadas con el tesoro de la Orden desaparecieron en el Atlántico en la noche del 12 al 13 de octubre de 1307 y no volvieron a aparecer en ningún registro histórico conocido. Felipe IV nunca encontró el tesoro que esperaba. Las cámaras del Temple de París, cuando las abrieron, estaban vacías. Alguien había advertido a los templarios. Alguien dentro del gobierno del rey, o dentro de la Iglesia, con acceso a los planes más secretos de Felipe IV, había filtrado la información con suficiente antelación para que la Orden pudiera mover lo que realmente valía. El nombre de ese alguien nunca se descubrió, y el destino de esas 18 galeras tampoco. Los 2000 templarios arrestados en Francia fueron trasladados a las prisiones reales, y allí comenzó la parte de la historia que los libros de historia escolar omiten cuidadosamente. El proceso de interrogatorio que Felipe IV diseñó no buscaba la verdad, buscaba confesiones. La diferencia es fundamental. Cuando buscas la verdad, escuchas lo que el prisionero tiene que decir. Cuando buscas confesiones, ya sabes lo que quieres que diga, y usas todos los medios necesarios para que lo diga. Los métodos documentados en los registros del proceso incluyen privación de sueño durante días, exposición al frío extremo, hambre sistemática, dislocación de articulaciones, aplicación de fuego en las plantas de los pies y el potro, una estructura de madera diseñada para estirar el cuerpo humano más allá de sus límites. En esas condiciones, los templarios confesaron. Todos confesaron. Y lo que confesaron fue exactamente lo que Felipe IV necesitaba. Los registros del proceso están conservados en el Archivo Vaticano. 38 volúmenes de testimonios, accesibles desde 2003, cuando el Papa Juan Pablo II los desclasificó. Lo que dicen esos testimonios es esto. Durante las ceremonias de iniciación en la orden, los nuevos miembros eran obligados a escupir sobre una cruz de madera, a negar a Jesucristo 3 veces, a recibir un beso obsceno en la base de la columna vertebral por parte de su iniciador, y adoraban a un ídolo llamado Baphomet. La descripción de Baphomet varía en cada testimonio. Una cabeza cortada que hablaba, una figura con cabeza de macho cabrío y cuerpo humano, un cráneo con 2 caras, un ídolo de plata con ojos de carbuncos que brillaban en la oscuridad. 231 templarios firmaron estas confesiones. ¿Eran ciertas? Hay un dato que lo pone todo en perspectiva. De los 2000 templarios arrestados en Francia, 72 murieron durante los interrogatorios antes de que hubieran podido confesar nada. 72 hombres muertos bajo tortura. Eso no es un proceso judicial, es una masacre con papeleo.
Después de años de prisión y torturas, Jacques de Molay hizo algo que nadie esperaba. En 1314, convocado para escuchar su sentencia final en Notre Dame, se puso de pie ante la multitud y se retractó de todas sus confesiones, en voz alta, frente al rey, frente al representante del Papa, frente a miles de testigos. Todo lo que confesé es falso. Lo confesé para que cesara el tormento. La orden es pura e inocente. Hay que entender lo que ese momento significaba. Retractarse de una confesión obtenida bajo tortura, en el sistema legal medieval, era equivalente a confesar el crimen original. La pena automática era la hoguera. Jacques de Molay lo sabía. Tenía 70 años. Llevaba 7 en prisión. Lo habían torturado hasta que había dicho todo lo que querían que dijera. Y al final, frente a la muerte, decidió que la única cosa que le quedaba era la verdad. Esa tarde lo quemaron vivo frente a Notre Dame. Y desde la hoguera pronunció la maldición que se cumpliría antes de que acabara el año. El Papa Clemente V murió el 20 de abril de 1314, 33 días después de la ejecución de Jacques de Molay. Los médicos anotaron su causa de muerte: disentería fulminante agravada por un cáncer de colon. Una muerte dolorosa, humillante, completamente inesperada para un hombre que semanas antes gozaba de aparente buena salud. El rey Felipe, IV de Francia, murió el 29 de noviembre de 1314, 8 meses y 11 días después de la ejecución. Mientras cazaba en el bosque de Pont-Saint-Maxence, sufrió un derrame cerebral fulminante. Cayó del caballo. Murió en pocas horas. Tenía 46 años, 33 días, 8 meses, ambos muertos antes de que acabara el año. Exactamente como el viejo ardiendo en la hoguera había dicho. Pero hay una tercera muerte que los libros casi nunca mencionan. Guillermo de Nogaret, el consejero del rey que redactó los cargos, supervisó las torturas y firmó las sentencias de muerte. También murió en 1314, antes que el propio rey. El año en que quemaron a Jacques de Molay se llevó a todos los que lo quemaron, pero 7 años antes de morir, en la mañana del 13 de octubre de 1307, Felipe IV había abierto las cámaras del Temple de París, convencido de que se haría el hombre más rico de Europa. Estaban vacías. Las 18 galeras de La Rochelle habían desaparecido en la noche anterior. El rey que destruyó la orden más rica del mundo se quedó sin un gramo de su oro. ¿Dónde fue? Hay 3 pistas que los historiadores toman en serio. En 1314, 7 años después de la desaparición de la flota, el ejército escocés de Robert Bruce derrotó al ejército inglés en Bannockburn, un ejército enormemente inferior que venció de forma inexplicable. En el momento decisivo de la batalla, un contingente de caballeros pesados de origen desconocido apareció en el flanco escocés. No reclamaron gloria. Desaparecieron después del combate. Nadie supo quiénes eran. En la costa noreste de América, exploradores posteriores documentaron estructuras de piedra subterráneas que no encajaban con ninguna técnica constructiva conocida. El más famoso, el Money Pit de Oak Island, en Nueva Escocia, es un sistema de túneles que lleva 300 años resistiendo todos los intentos de excavación. Y la teoría que los académicos mencionan en voz baja: los templarios que huyeron sobrevivieron integrándose en otras órdenes. Sus rituales, su arquitectura, su sistema de grados iniciáticos continuaron en los gremios de constructores medievales. Y esos gremios, en el siglo XVII, se transformaron en la masonería moderna. Si eso es verdad,
Los templarios no fueron destruidos en 1314. Solo cambiaron de nombre. La pregunta que todo el mundo hace sobre los templarios es siempre la misma. ¿Eran herejes? ¿Adoraban realmente a Baphomet? Y la respuesta honesta es: no lo sabemos, porque los únicos documentos que dicen que sí son confesiones firmadas bajo tortura por un rey que necesitaba que dijeran exactamente eso. Pero en 2001, investigadores del Archivo Vaticano encontraron un documento que había estado mal archivado durante 700 años. Se llama el Pergamino de Chinon. Es el registro de la absolución secreta que el Papa Clemente V dio personalmente a los líderes templarios en 1308, un año después de su arresto y 6 años antes de la hoguera. El Papa los interrogó, los escuchó y firmó un documento que decía que eran inocentes de todos los cargos de herejía. Luego los entregó al rey de todas formas. Ese documento lleva el sello del Papa. Dice que eran inocentes. Y existió en algún archivo durante 700 años, mientras la historia oficial repetía que eran adoradores del diablo. Los templarios no fueron destruidos por herejes. Fueron destruidos porque eran ricos, independientes, y habían acumulado suficiente poder como para no necesitar a ningún rey. Y eso, en cualquier siglo de la historia, es la cosa más peligrosa que puede ser cualquier institución. Jacques de Molay sabía todo eso cuando se retractó de pie frente a Notre Dame. Sabía que iba a morir. Sabía que la orden ya estaba destruida. Sabía que sus palabras no iban a cambiar nada. Las dijo de todas formas. Y desde la hoguera pronunció la maldición. Y tuvo razón. El Papa firmó su absolución. El documento existe, lleva su sello, y los quemó de todas formas. El viernes 13 lleva 700 años siendo el día más maldito de la historia. Ahora sabes exactamente por qué. Si has sobrevivido a esta historia, suscríbete y desenterraremos un secreto aún más oscuro.